Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura del capítulo número 18 del libro de Fablehaven, escrito por Brandon Mull. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque estamos por terminar el libro, pero eso no significa que no puedas ponerte al corriente para acompañarnos en la última semana de lectura. Si ya has estado conmigo por 18 capítulos o más de un libro, muchas gracias por viajar de forma recurrente al mundo de la literatura y conocer todos estos personajes, historias y arquitectos del mundo que creo que nos han dejado bastante encantados. Así que, ¿qué te parece si averiguamos qué es lo que va a pasar con Kendra, Seth, Ruth, Stan y todos estos personajes en la reserva de Fablehaven? Me ayudas muchísimo si en este momento compartes el capítulo con alguna persona, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o que le envíes este video, esta lectura y la escuche en un horario diferente, pero que aún así comparta con nosotros. Así que empezamos. 18. Bahamut. Cuando Kendra llegó al establo, un gris preamanecer dominaba el horizonte del este. El itinerario desde el estanque había discurrido sin percances. Del cuenco de plata no había caído ni una sola gota. Rodeó el establo para llegar a la puertecilla que Seth había derribado a patadas y se coló dentro. La monumental vaca estaba masticando heno de arteza. Cada vez que Kendra veía a Viola, se quedaba maravillada de nuevo ante su enormidad. La ubre de la vaca estaba inflada, casi tanto como la primera vez que la habían ordeñado. Kendra tenía lágrimas. Ahora necesitaba leche y sangre. Dado que la reina de las hadas se había comunicado mentalmente con ella, Kendra se fió de sus primeras impresiones. La leche tenía que ser de Viola. ¿Y la sangre, la suya propia? ¿La de la vaca? Probablemente de las dos, para estar segura. A lo mejor hacía falta sangre de las dos. Pero primero lo primero, la leche. Kendra dejó el cuenco de plata en un rincón protegido y fue a por una de las escaleras de mano. Su intención era robar solo unos cuantos chorritos. No había tiempo para ordeñar a la vaca tal y como se debía. Nunca había intentado recoger la leche de Viola. Seth y ella se habían limitado a aliviar la presión de la vaca, dejando que el líquido se derramara por el suelo. Había un montón de barriles, pero tratar de verter un barril en un cuenco pequeño de plata le parecía casi imposible. Y teniendo en cuenta que para extraer la leche debía dejarse caer, le pareció que le iba a costar lo suyo evitar caerse ella misma dentro del barril. Localizó una tartera grande, de las que usaba Dale para repartir la leche por el jardín. Perfecto, fácil de esquivar por ser suficientemente pequeña, pero a la vez lo suficientemente grande para recoger toda la leche que iba a necesitar. Colocó el recipiente bajo una de las ubres de la vaca, trató de calcular dónde chorrearía la leche. Subió por la escalera y saltó para abrazarse. Salió un buen chorro de leche que empapó el suelo. Solo cayó en el molde de tartas una pequeña cantidad. Kendra ajustó la posición del recipiente, volvió a subir la escalera y probó de nuevo. Esta vez acertó de pleno, y el molde casi se llenó hasta el borde. Incluso se les había apañado para caer de pie. Kendra acercó el molde de tarta a donde había dejado el cuenco de plata. Vertió en él la leche hasta que el cuenco contuvo 3/4 de su capacidad. Solo le faltaba la sangre. Viola mugió, atonadoramente. Al parecer estaba disgustada por ver interrumpido de repente su ordeño nada más haber empezado. «Vas a mugir mucho más fuerte aún», murmuró Kendra entre dientes. ¿Cuánta sangre necesitaría? La reina de las hadas no había especificado cantidades. Kendra fue revisando los armarios en busca de alguna herramienta. Acabó con un escarbador y otro molde para tartas. Obtener sangre suficiente para verterla en el cuenco desde un molde de tartas sería una tarea de lo más desagradable. Le daba miedo intentar verter la sangre directamente de su fuente al cuenco y acabar derramándolo todo. «Viola, no sé si me entiendes. Necesito un poco de sangre tuya. Es para salvar Fablehaven. Puede que esto te duela un poco, así que intenta ser fuerte».
La vaca no dio la menor muestra de haber comprendido. Kendra se volvió para continuarla ordeñando. Era la única zona no protegida por pelambre, por lo que figuró que sería el mejor lugar para recoger un poco de sangre. Subió la escalera, solo un par de peldaños. Quería perforarla a baja altura para que gotease. Si hubiera encontrado un cuchillo, habría tratado de practicarle un corte. Lo único afilado que tenía era el escardador, y era de los pinchos de un extremo, por lo que iba a tener que arreglárselas con una herida producida por un pinchazo. Desde allí arriba, mientras se planteaba la operación de clavarle el escardador, iba a tener que clavarla con fuerza. En un animal de semejantes dimensiones, la piel sería bastante más gruesa. Se dijo a sí misma que para la gigantesca vaca solo sería como si la pinchara una espina o algo por el estilo. Pero ¿a ella le haría gracia que alguien viniese a clavarle una espina? Claramente aquello molestaría mucho a la vaca. Kendra izó el escardador, mientras sostenía con la otra mano el molde para tartas. —¡Lo siento, Viola! —gritó y hundió la herramienta en la elástica carne. Se metió casi hasta el mango, y Viola profirió un mugido de horror. La enorme ubre rebotó contra Kendra, derribándola de la escalera. No soltó la herramienta, por lo que le extrajo de la herida al caer al vacío. La escalera se desplomó al suelo a su lado. Viola se desplazó a un lado y echó arriba la cabeza y soltó otro mugido. El granero se estremeció y Kendra empezó a oír el crujido de madera al partirse. La cubierta tembló, las paredes se combaron y crujieron. Kendra se tapó la cabeza. Unas pezuñas enormes pisotearon el suelo y Viola emitió otro mugido largo y lastimero. A continuación, la vaca se serenó. Kendra levantó la vista. De arriba le caían encima polvo y heno. La sangre resbalaba por todo el lugar y chorreaba en el suelo. Al ver que Viola se había tranquilizado y que la sangre brotaba libremente, Kendra dejó a un lado el molde de tartas y fue a por el cuenco de plata. Se colocó debajo de la ubre y empezó a recoger gotas. Una vez había visitado junto a su familia una gruta, y la imagen que veía ahora le recordó el agua que goteaba de una estalactita. Pronto, la mezcla de líquidos del cuenco pasó del color blanco al rosa. El flujo de sangre se ralentizó. La parte inferior y la punta estaban manchadas de sangre. Kendra supuso que sería suficiente. Fue a sentarse junto a la puertecilla. Ahora le tocaba a su propia sangre. Quizá pudiera probar solo con la sangre de la vaca y ver si daba resultado. No, no debía perder el tiempo. ¿Cómo iba a sacarse sangre? De ningún modo iba a utilizar el escardador, salvo que antes lo esterilizase. Dejó el cuenco en el suelo y rebuscó otra vez dentro de los armarios. Se fijó en un imperdible que estaba prendido de un mono de trabajo. Lo desprendió y corrió hacia el cuenco. Extendió la mano sobre el cuenco y vaciló sin saber muy bien qué hacer. Siempre había aborrecido las agujas. La idea de ser totalmente consciente de que algo estaba a punto de hacerle daño, y pese a ello, tener que soportarlo con serenidad. Pero hoy no era el día idóneo para ponerse tiquismiquis. Apretó los dientes, se pinchó el pulgar con el imperdible y se estrujó la yema hasta que le salieron 2 gotas de sangre que cayeron en la mezcla del cuenco. Con eso tendría que bastar. Kendra miró el molde para tartas. Probablemente debería tomar un poco de leche, ya que había empezado un nuevo día. Dio un sorbo. Entonces cayó en la cuenta de que su familia necesitaría también leche en cuanto se encontrase con ellos. En uno de los armarios había visto agua embotellada. Kendra fue corriendo a ese armario, eligió una botella, le quitó el tapón de rosca, desechó el contenido y rellenó la botella con leche que quedaba en el molde de tarta. La botella casi no le cupo en el bolsillo. Kendra recogió el pequeño cuenco de plata, removió un poco la solución y salió del granero. Los colores del alba teñían el horizonte a largos trazos. Faltaba poco para el amanecer. ¿Y ahora qué? No se veía ni rastro de hadas. Cuando la reina le había comunicado que lo que tendría que hacer, Kendra no había sentido la menor duda de que las siervas a las que se refería eran las hadas. Se suponía que tenía que preparar un brebaje para que de alguna manera la ayudaran.
¿Qué efecto provocaría? Kendra se dio cuenta de que no tenía la menor idea al respecto. ¿Qué podría hacer? ¿Que de pronto le cayesen bien? ¿Y entonces qué? A falta de otras opciones, tendría que confiar en la seguridad que había notado cuando la reina de las hadas habló con ella mentalmente. En primer lugar, era preciso encontrar hadas. Deambuló por el jardín. Había una vestida de naranja y negro de los pies a la cabeza, con las alas de mariposa a juego. —Oye, hada, tengo una cosita para ti. El hada salió disparada hacia ella. Miró el cuenco, se puso a parlotear con su vocecilla aguda y se marchó zumbando. Kendra se paseó por el jardín hasta que dio con otra hada y acabó presenciando exactamente la misma reacción. Primero, el hada se comportó con entusiasmo y a continuación se marchó volando. Al poco rato, un buen número de hadas volaba hacia Kendra. Echaban un vistazo al cuenco y se alejaban por el cielo. Al parecer, estaban corriendo la voz. Kendra acabó al lado de la estatua metálica de Dale, depositó el cuenco en el suelo y se apartó de él. Por su proximidad pudiera estar disuadiendo las hadas. La mañana se tornaba cada vez más luminosa. Antes de que hubiera transcurrido mucho tiempo, docenas de hadas revoloteaban en círculos por encima del cuenco. Ya no acudían solo para marcharse acto seguido y a toda velocidad. Estaba formándose una auténtica multitud. De vez en cuando se acercaba una volando justo hasta el filo del cuenco para echar una ojeada a su contenido. Otra incluso apoyó su diminuta mano en el borde, pero ninguna de ellas probó un solo sorbito. Casi todas permanecían a varios metros de distancia. La muchedumbre aumentó hasta que un centenar de hadas. Aun así, ninguna probaba el beberizo. Kendra procuró ser paciente, no quería ahuyentarlas. De repente, el sonido de un fuerte viento interrumpió la quietud de la mañana. Kendra no percibió brisa alguna, pero sí que podía oír a lo lejos un vendaval atronador, y cuando el sonido del viento se debilitó hasta desaparecer, un feroz rugido resonó por todo el jardín. Las hadas se desperdigaron. Solo podía significar una cosa. —¡Esperen, por favor! ¡Tienen que beber esto! ¡Su reina me encargó que los preparase! Las hadas volaban de un lugar a otro, presas de la confusión. —¡Deprisa! ¡El tiempo se acaba! Ya fuera efecto de sus palabras, ya sea consecuencia del sobresalto inicial que había cesado, lo cierto es que las hadas se arremolinaban alrededor del cuenco otra vez. —¡Pruébenlo! ¡Den un sorbo! Ninguna de las hadas aceptó la invitación. Kendra metió un dedo en el cuenco y probó el elixir. Trató de no poner cara de asco, sabía salado y desagradable. ¡Qué rico! Una hada de cabello negro, como el azabache, y las alas de abejorro se acercó al cuenco. Imitó a Kendra. Metió un dedito y probó el brebaje. De pronto, envuelta en un remolino de destellos y chispas, el hada creció hasta medir casi 2 metros de alto. Kendra percibió el fértil aroma que había acompañado a la reina de las hadas. El hada agrandada pestañeó sin poder dar crédito a sus ojos, y a continuación se elevó muchísimo en el aire. Las otras hadas se apiñaron sobre el cuenco. Una lluvia de chispas refulgió por todo el jardín a medida de que las hadas se transformaban en versiones de sí mismas a tamaño gigante. Kendra retrocedió, protegiéndose los ojos de aquellos deslumbrantes fuegos artificiales. En cuestión de segundos se vio rodeada por una gloriosa hueste de hadas de tamaño humano, unas de pie en el suelo, pero la mayoría aleteando suspendidas en el aire. Las hadas medían todas más o menos lo mismo y resultaban igualmente hermosas, con la alargada musculatura de las bailarinas profesionales. Vestían prendas exóticas de colores vivos, conservaban sus majestuosas alas y seguían emitiendo luz, aunque el suave fulgor se había convertido en un resplandor brillante. El cambio más notorio era el que habían experimentado en sus ojos. La picardía de antes había sido reemplazada por un reflejo severo y vehemente. Un hada de lustrosas alas de color plata y el pelo corto y azul se posó en el suelo delante de Kendra. —Nos has convocado a una guerra. ¿Qué ordenas? —anunció el hada hablando con fuerte acento. Kendra tragó saliva. Un centenar de hadas de tamaño humano ocupaban mucho más espacio que un centenar de hadas diminutas. Antes eran un primor, ahora resultaban más bien imponentes. No le daría gracia tener de enemigas a orgullosas serafinas.
¿Pueden devolver a Dale a su estado original? Un par de hadas se agacharon junto a Dale, pusieron las manos encima de él y le ayudaron a ponerse de pie. Dale miró a Kendra maravillado y ofuscado a la vez, y se palpó el cuerpo, como asombrado de saberse intacto. —¿Qué está pasando aquí y están? —Las hadas te han curado. El abuelo y los demás están aún en apuros, pero me parece que estas hadas van a ayudarnos. Kendra volvió a dirigir la mirada a la deslumbrante hada de plata. —Muriel, la bruja está intentando soltar a un demonio que se llama Bahamut. —El demonio está suelto. No tienen más que darnos la orden. Kendra apretó los labios. Tenemos que encerrarlo de nuevo, y a la bruja también, y tenemos que rescatar a mis abuelos Sorenson, y a mi hermano Seth, y a Elena. El hada de cabellos azules asintió en silencio y transmitió las órdenes en un lenguaje musical. Algunas de las hadas se pusieron a rebuscar algo entre las plantas próximas. Sacaron de ellas un arma para cada una. Una hada amarilla sacó una espada de cristal de la tierra de un parterre. Una hada violeta transformó la espina de un rosal en una lanza. El hada de plata con el pelo azul transformó la concha de un caracol en un hermoso escudo. El pétalo de un pensamiento se convirtió en una reluciente hacha en su otra mano. —Esta es tu voluntad —confirmó el hada de plata. —Sí —respondió Kendra en tono firme. Las hadas alzaron el vuelo todas a la vez. Kendra se volvió para observarlas, mientras ellas se alejaban. Entonces, una mano le asió el brazo izquierdo y otra el derecho y se encontró despegando del suelo entre dos hadas. Una esbelta albina de ojos negros y una azul con el cuerpo cubierto de suave vello. Kendra reconoció a la luz al azul como el aterciopelado duendecillo de Fontana que había visto en el despacho del abuelo. La repentina aceleración le cortó la respiración. Volaba a escasa distancia del suelo, rozando arbustos, esquivando troncos y árboles, y sobrepasando a toda velocidad las ramas que se interponían en su vuelo. Kendra volaba cerca de la retaguardia y desde allí contemplaba maravillada el escuadrón de hadas, que sorteaba todos los obstáculos sin el menor esfuerzo a una velocidad increíble. La sensación de júbilo era embriagadora. Al volar tan deprisa, el aire en la cara le hacía llorar los ojos. Por debajo vio pasar el estanque con los senadores. A ese paso llegarían a la capilla olvidada al cabo de unos segundos. Pero, ¿qué pasaría cuando llegasen? Se suponía que Bahamut era increíblemente poderoso. Aun así, teniendo en cuenta el batallón de fieras hadas que la rodeaban, Kendra vio que tenían la posibilidad. La chica miró atrás y descubrió que ya no había más hadas a sus espaldas. Al parecer, se habían encargado de dejarle a Dale en el jardín. El vertiginoso vuelo a través del bosque prosiguió hasta que las hadas de adelante subieron abruptamente hacia el cielo. Las escoltas de Kendra siguieron el mismo camino y ascendieron como flechas hasta dejar abajo las copas de los árboles. El repentino ascenso la dejó con la boca seca y el estómago revuelto. Una vez arriba, vio que ya no se desplazaba. Kendra y sus escoltas se habían quedado suspendidas por encima de los árboles y observaban cómo el resto del grupo se abalanzaba en picado hacia la capilla olvidada. Kendra trató de recuperarse de la emoción que representaba para ella el estar volando, con el fin de digerir lo que ocurría abajo. 4 criaturas aladas ascendían desde el suelo para acudir al encuentro de las hadas. Las gigantescas gárgolas medían como mínimo 3 metros de alto y tenían unas arpas afiladas como cuchillas y cuernos, enroscados como los de carneros. Unas cuantas hadas se descolgaron del pelotón para bajar e interceptarlas. Las bestias aladas lanzaron zarpazos a sus más pequeñas adversarias, pero las hadas esquivaron diestramente el ataque y respondieron rasgándoles las alas, con lo que las gárgolas se precipitaron al suelo. Kendra notó un brillo en algún lugar. Era el sol, que asomaba por el horizonte. —¡Vamos! —dijo Kendra a sus escoltas. Las hadas se lanzaron en picada. Kendra notó que el estómago se le subía a la garganta.
Durante el veloz descenso en dirección a la iglesia, de la puerta de entrada salía un torrente de diablillos de tamaño humano, que agitaban los puños y siseaban a las hadas. Muchas de ellas soltaron las armas y se abalanzaron derechas a por los diablillos, y se abrazaron a ellos con saña, y los besaron en la boca. Cada diablillo que era besado se transformaba en un hada de tamaño humano, en medio de un radiante estallido de chispas. Kendra vio al hada plateada de pelo azul plantarle un beso a un gordo diablillo. Al instante, el diablillo se metamorfoseó en una rechoncha hada de alas color cobre. Cuando el hada de plata se alejó volando, el hada rechoncha cogió a otro diablillo, lo besó y con un resplandor el diablillo se transformó en una hada delgada de aspecto asiático y alas de colibrí. Las hadas entraron en pelotón en la iglesia. La mayoría no se molestó en introducirse por la puerta, se colaban por las ventanas o se metían por el tejado medio derruido. Las escoltas de Kendra se colocaron encima de un hueco de la cobertura. Desde allí vio a las hadas besar a más diablillos. Otras hacían retroceder a toda variedad de bestias asquerosas. Un hada se valió de un látigo de oro para estrellar contra la pared a una monstruosidad parecida a un sapo. Otra sujetó a una bestia cubierta de costras por la melena de pelambre blanca y la lanzó por una ventana. Un hada gris, con las alas como las de una polilla, perseguía a un musculoso minotaurio, azuzándole con un chorro de vapor abrasador que manaba del extremo de su vara, hasta obligarlo a salir por la puerta de la iglesia. Muchas de las mugrientas criaturas huían voluntariamente ante la terrible escabechina. Otras plantaban cara. Un enano diabólico con el pellejo cubierto de escamas negras brincaba por toda la sala, haciendo estragos, y con un par de cuchillos. Una atrocidad parecida a un cruce entre oso y un pulpo arrasaba con el lugar, atizando a las hadas con sus tentáculos. Una criatura grasienta tosía al aire pegotes de baba. Tenía el aspecto general de una tortuga enorme, pero sin caparazón, por lo que su cuerpo venía a ser un charco de amibas conectado a un cuello alargado. Varias hadas se estamparon en el suelo del templo, pues les había pringado a las alas con aquella sustancia pegajosa. Las hadas, impertérritas, contraatacaron. La mitad inferior del enano quedó convertida en piedra. Con los tentáculos accionados, el pulpo se batió en retirada. Un chorro de agua ahuyentó a la grasienta criatura. Algunas hadas asistían a sus compañeras caídas, para curarles las heridas y quitarles la baba. Cuando la sala quedó despejada, las hadas se lanzaron en tropel por la puerta que iba al sótano. —¡Llévenme al sótano! —gritó Kendra. Sus escoltas respondieron de inmediato, tanto que estuvieron a punto de provocarle un traumatismo cervical al lanzarse en picado al interior de la iglesia y deslizarse por el aire en dirección a la puerta del sótano. Las hadas tuvieron que replegar las alas para bajar por las escaleras, así que Kendra bajó los escalones corriendo junto a una hada terciopelada y el hada albina. El sótano se había agrandado. Alguien había llevado a cabo una excavación y una reforma a gran escala. Ahora era más profundo, más ancho y más largo. La hornacina del fondo también había aumentado de tamaño y estaba totalmente libre de cuerdas anudadas. La luz ya no era tan intensa como antes. Si bien las hadas portaban consigo su propia luminosidad, en las paredes unas espantosas tallas miraban burlonas hacia el centro de la sala. En un rincón había una pila de extraños tesoros, y de los de jade, centros con puntas y máscaras con incrustaciones de gemas. Kendra registró la sala con la mirada en busca de su familia. El más fácil de encontrar fue Seth. Estaba dentro de un tarro enorme, con una tapa provista de orificios para permitirle respirar. Dentro había también unas cuantas hojas y ramas. Su estatura no había aumentado, pero parecía tener casi 100 arrugas curvilíneas, y solo le quedaban unos pocos mechones de pelo blanco en la coronilla. Apoyó la palma reseca de una mano contra el cristal.
Kendra adivinó que el orangután encadenado a la pared era el abuelo, y el enorme pez gato que nadaba en el estanque de agua a su lado debía ser seguramente Elena. De la abuela no vio ni rastro. Flaqueada por sus escoltas, Kendra cruzó la sala como una flecha para ir al encuentro de sus familiares. Montones de asquerosos diablillos se las veían con la multitud de hadas. La escaramuza no duraron mucho, pues enseguida los besos transformaron a los diablillos en los seres que habían sido originalmente. Kendra llegó hasta el tarro gigante. —¿Te encuentras bien, Seth? Su hermano asintió débilmente. Su sonrisa reveló las encías desdentadas. Un diablillo, con los ojos contraídos para mostrar los dientes, saltó sobre Kendra. El hada azul aterciopelada atrapó a la criatura a la mitad del vuelo y pegó los brazos a los costados. Se parecía al diablillo que horas antes había apresado a su hermano. El hada albina alzó el vuelo y dio al diablillo un beso en la boca. Y éste se transformó en un hada. Despampanante, con cabellos rojos, encendido y alas iridiscentes de una libélula. Seth empezó a dar golpecitos contra el cristal. Estaba señalando al hada, muy alterado. Kendra comprendió que se trataba del hada que su hermano se había transformado sin querer. El hada pelirroja se acercó al tarro, agitando al mismo tiempo un dedo a modo de reprimenda en dirección a Seth. —Lo siento —dijo Seth, vocalizando mucho para que le entendiera desde el otro lado del cristal. Juntó las manos e hizo un gesto de súplica. El hada le observó detenidamente con los ojos entrecerrados. A continuación, chasqueó los dedos y el tarro se hizo añicos. Se inclinó hacia adelante y besó a Seth en la frente. Las arrugas se le alisaron y los cabellos volvieron a crecerle. En un instante volvió a tener su aspecto de siempre. Kendra sacó la botella de leche del bolsillo y se la tendió a Seth. —Guarda un poco para la abuela y para el abuelo. —Pero si puedo ver... Un rugido desgarrador estremeció toda la sala. Una criatura, que no podría ser otra que Bahamut, emergió del interior de la hornacina. El aborrecible demonio era 3 veces más alto que un hombre, y tenía una cabeza de dragón coronada con 3 cuernos. El demonio caminaba erguido. Contaba con 3 brazos, 3 piernas y 3 colas. Unas grasientas escamas negras, rematadas con unas afiladas cerdas de púas. Cubría su cuerpo grotesco. Sus ojos malévolos tenían un brillo de retorcida inteligencia. A un lado, de Bahamut, flotaba la espectral mujer que Kendra había visto al otro lado de su ventana en la noche del solsticio de verano. Sus ropajes color ébano se agitaban en el aire de manera antinatural, como si su dueña estuviese bajo el agua. La fantasmal aparición hizo pensar a Kendra en lo negativo de una fotografía. Al otro lado de Bahamut estaba Muriel, ahora ataviada con un vestido negro, como de noche. Miró lascivamente a las hadas y luego dedicó una mirada de confianza al impresionante demonio. En la sala no quedaba ningún diablillo. Una nutrida multitud de resplandecientes hadas hacía frente a estos últimos adversarios. Bahamut se agachó. A su alrededor se formó una densa negrura. El demonio saltó hacia adelante emitiendo un rugido parecido a 1000 cañones que disparasen a la vez. Un manto de sombra negra fluyó desde Bahamut, cual una oleada de brea. La sala quedó sumida en la más absoluta obscuridad. Kendra tuvo la sensación de haberse quedado ciega. Incluso tapándose los oídos con las manos, el prolongado bramido del demonio resultaba prácticamente ensordecedor. La sombra que había emitido Bahamut parecía carente de toda sustancia. Era simplemente tiniebla. ¿Dónde se habían metido las hadas? ¿Dónde estaba su luminosidad? El suelo tembló y un sonido parecido al de una avalancha se impuso al rugido del demonio. De repente, la luz del día inundó la habitación. Kendra alzó la vista y contempló un cielo azul. Los rayos oblicuos del sol naciente bañaban el sótano. La iglesia entera había saltado por los aires. Descendiendo desde lo alto y atacando desde todas direcciones, las hadas se echaron sobre Bahamut como un enjambre. El demonio fustigó a un hada con una de sus colas.
mientras arañaba a otra con los movimientos increíblemente veloz de una de sus arpas. Chasqueando con las mandíbulas, la criatura engulló entera a la hada amarilla. Muchas otras fueron cayendo. Mientras la mayoría atacaba, otras asistían a las hadas, curándolas a casi todas rápidamente. Muriel permanecía en un sitio con una pose teatral, entonando un cántico hecho de palabras apenas audibles que iban encadenándose unas a otras casi por un hilo. Un par de hadas que estaban a su lado se convirtieron en cristal y se hicieron añicos. Alargó una mano retorcida y otra hada se convirtió en cenizas y se desintegró, como una nube gris. De la mujer espectral salieron unas largas lenguas de tela negra, que, flotando por el aire, se enredaron en las hadas que se encontraban más cerca. Las hadas, así cazadas, empezaron a perder su lustre y a marchitarse. Apareció entonces el hada de plata, y con su hacha de fuego rasgó la tela. Se le unieron otras hadas, que usaron sus relucientes espadas para cortar la tela negra. Las hadas, que se remolinaban alrededor de Bahamut, sujetaban ahora sus sogas. Se asemejaban a unas cuerdas que habían formado una malla delante de la hornacina, con la diferencia de que ahora parecían tejidas de oro. Bahamut no paraba de rugir y repartir zarpazos a diestro y siniestro, y de morder, pero las cuerdas estaban empezando a entorpecer sus movimientos. Una de ellas iba conformándose de nudos. La dragónica criatura perdía fuelle. Cerró de golpe sus poderosas mandíbulas, rasgando con ello la sedosa ala de un hada que lucía manchas de mariquita. La mujer espectral se dio la vuelta y se alejó flotando por el aire, pero sus etéreos ropajes ya no parecían fluir como antes. Las hadas no hicieron el menor caso de su huida. Un par de ellas habían apresado a Muriel y ahora la empujaban al lado de Bahamut. Pronto se encontró atada al demonio con aquellas cuerdas rubísimas, y se puso a proferir alaridos, al ver que su cuerpo volvía a arrugársele de viejo y su vestido se convertía en harapos. 3 hadas se posaron encima de la cabeza del demonio. Cada una agarró un cuerno y se lo arrancaron. El demonio gimió de dolor. Docenas de hadas asieron las cuerdas que ataban al demonio y obligaron a Bahamut a entrar de nuevo en la hornacina. Afanosamente se pusieron a tejer una malla con las cuerdas llenas de nudos para tapar la entrada. Kendra se dio la vuelta. El hada azul, aterciopelada, hizo un ademán en dirección del orangután y los grilletes que lo mantenían pegado a la pared para que se abrieron y cayeron al suelo. Otro gesto más y el resplandor convirtió al orangután en el abuelo Sorenson. El hada albina sacó del acuario al pez gato, que empezaba a agitarse con convulsiones, y lo transformó en Lena. —¡Y mi abuela! —clamó Kendra. El hada pelirroja que había liberado a Seth se acercó al acuario y levantó con los dedos una babosa, pequeña y pútrida, que había estado aferrada a un lado del cristal justo por encima del agua, y la transformó en la abuela. La abuela Sorenson se frotó las sienes. Y yo que pensaba que de gallina había tenido la mente empanada, musitó. El abuelo corrió hacia ella y la abrazó. —¿Necesitas leche? —preguntó Kendra, teniendo la botella en dirección a su abuelo. Él negó con la cabeza. —Como no hemos dormido, el velo aún no nos ha cubierto los ojos. Un grupo de hadas se apiñó junto a la hornacina y extendió los brazos con las palmas hacia abajo. Arena, barro y piedra empezaron a mezclarse como un remolino y a amontonarse hasta hacer que Hugo volviera a cobrar vida. El golem se desperezó y soltó un gruñido digno de medirse con los rugidos del desaparecido demonio. Las hadas se afanaron para curarse unas a otras, arreglándose mutuamente las alas desgarradas o cerrándose las heridas. Un grupito formó un corro y extendió los brazos. Entonces los fragmentos de cristal se pegaron entre sí, adoptaron la forma de un par de hadas y éstas volvieron a la vida. Otras cuantas hadas se tomaron de las manos y se pusieron a zumbar con las hadas. El revuelo formó una polvadera de cenizas algo dispersa,
pero no conseguía que las partículas se fusionaran. Las hadas fueron soltándose las manos y la nube de ceniza se dispersó. Al parecer, iba a resultar imposible rescatar a algunas de las hadas desaparecidas. Unas cuantas asieron a Hugo y lo sacaron volando del sótano. Otras hicieron lo mismo con el abuelo, con la abuela, con Lena, con Sadie y con Kendra. En volandas, otra vez, Kendra pudo contemplar el panorama de la iglesia, completamente destruida. Los escombros estaban esparcidos por todo el claro y ocupaban un par de cientos de metros. No era que la capilla olvidada hubiese saltado por los aires, es que había sido totalmente arrasada. Las hadas los depositaron bien lejos de los escombros y del sótano, a todos excepto a Lena. 2 hadas se las llevaron de allí. La ex náyade estaba teniendo unas palabritas con ellas, en un idioma extranjero, y trataba de zafarse de sus manos. Kendra tocó el brazo del abuelo Sorenson y señaló con la barbilla en dirección a la trifulca. «Ahí no podemos meternos», dijo él, y suspiró mientras seguía con la mirada a las hadas que llevaban a Lena por los aires. Rodeaba con un brazo a la abuela, a la que tenía bien abrazada junto a sí. ¡Traigan aquí a Lena!, gritó Kendra. Las hadas que se la llevaban no le prestaron la menor atención y se perdieron de vista por el interior del bosque. El resto de las hadas se congregaron encima del sótano y formaron un enorme corro volador. Con todos los diablillos que habían ganado para su bando, ahora eran más del triple que al principio. Kendra había visto caer a muchas durante el combate, pero la mayoría habían sido resucitadas y curadas por obra de magia con sus compañeras. Las radiantes hadas levantaron todas juntas los brazos y se pusieron a cantar. La música sonaba improvisada, llena de cientos de melodías que se entrelazaban unas con otras, prácticamente sin armonía. Al cantar, el suelo del carro empezó a ondularse. Los escombros de la iglesia fueron deslizándose por el suelo, amontonándose estrepitosamente encima del sótano abierto. El suelo empezó a crujir, las paredes del sótano se desplomaron. El espacio circundante se plegó sobre sí y engulló el sótano. El terreno se agitaba como un mar de encabritado. Cuando cesaron las ondulaciones, el sótano había quedado sustituido por un montecillo. El coro de hadas se volvía más agudo y estridente. Por todo el claro y por encima del monte empezaron a brotar flores silvestres y árboles frutales que parecían alcanzar su máximo esplendor en cuestión de segundos. Al final cesaron los cánticos y con una alegre colina cubierta de un fragmento conjunto de brillantes flores y árboles frutales con los frutos maduros, ocupó el lugar de la capilla olvidada. «Por su culpa Hugo parecía una mariquita», se quejó Seth. La legión de hadas se acercó volando hasta ellos, los levantó del suelo uno a uno y se los llevaron a casa en un vuelo vertiginosamente veloz. Kendra estaba dichosa de verse formando parte de la mercurial comitiva y exultante de alegría ante el feliz desenlace de aquella noche aciaga. Seth fue todo el camino aullando de emoción, como si estuviese montada en una montaña rusa como si estuviese montando en la montaña rusa más alucinante del planeta. Finalmente, las hadas las depositaron en el suelo, donde los esperaba Dale. Ahora sí que lo he visto todo», dijo al tiempo que las hadas dejaban al abuelo y la abuela Sorenson junto a él. El hada de pelo corto y azul y las alas de plata se puso frente a Kendra. «Gracias, lo han hecho de maravilla. Estaremos siempre en deuda con ustedes». El hada de plata asintió simplemente, con los ojos muy brillantes. Entonces, como si respondiera a una señal, las hadas se apiñaron alrededor de Kendra y fueron dándole un beso rápido una por una. Cada vez que recibía un beso, el hada que se había dado recuperada de su tamaño. Cada vez que recibía un beso, el hada que se lo daba había recuperado el tamaño anterior en medio de una nube de destellos y a continuación salía voleando como una flecha. La rápida sucesión de besos iba acompañada de unas sensaciones embriagadoras. Una vez más,
Kendra olió los aromas terrosos de la reina de las hadas, el aroma de un suelo rico y las flores jóvenes. Notó sabores de miel, de fruta y de bayas, todos incomparablemente dulces. Oyó la música de la lluvia, el llanto del viento y el rugido del mar. Notó algo parecido a que el calor del sol la abrazase y fluyese a través de su cuerpo. Las hadas le besaban los ojos, las mejillas, las orejas y la frente. Cuando le hubieron besado las últimas de las más de 300 hadas, Kendra se tambaleó hacia atrás y se sentó en la hierba. No sintió dolor alguno. De hecho, le extrañó un poco no verse flotando en el aire, de tan liviana y borracha que se sentía. El abuelo y Dale ayudaron a Kendra a levantarse. Me apuesto lo que sea a que esta jovencita tiene una historia que contarnos, y también apostaría a que ahora no es el mejor momento para eso. Hugo, ve a ocuparte de tus labores. Dale ayudó a Kendra a entrar en la casa. Se sentía eufórica y distante. Se alegraba de que su familia estuviese sana y salva, pero a la vez se sentía tan inexplicablemente dichosa y tan remotos le parecían ahora todos los problemas de la noche anterior, que empezó a preguntarse si no habría sido todo un sueño surrealista. El abuelo tomó a la abuela de las manos. Siento haber tardado tanto en hacerte volver. Puedo adivinar las razones. Tenemos que hablar sobre eso de que te hayas comido mis huevos. No eran tuyos. Eran los huevos de la gallina en cuyo cuerpo habitabas. Me alegro que seas tan desapegado. Todavía quedan unos cuantos en la nevera. Kendra se tropezó al subir los escalones del porche. El abuelo y Dale ayudaron a subir y entrar en la casa. Los muebles estaban otra vez en su sitio. Casi todos ellos habían sido reparados, con alguna que otra alteración. Un sofá había sido reconvertido en una silla. Unas cuantas pantallas de lámpara estaban hechas de material diferente. El marco de un cuadro había quedado aderezado con incrustaciones de gemas. ¿Tan rápido habían podido trabajar los duendes? A Kendra se le cerraban los ojos. El abuelo llevaba de la mano a la abuela y le susurraba algo al oído. Seth parloteaba, pero no se le entendía lo que decía. Dale la sujetaba por los hombros para guiar sus pasos. Casi habían llegado a las escaleras, pero Kendra ya no podía mantener los ojos abiertos más tiempo. Notó que se desplomaba y que unas manos la agarraban, y entonces perdió la conciencia. Y ese fue el final del capítulo número 18 del libro de Fablehaven, escrito por Brandon Mull. Mauro, John, mi corazón púrpura, Nena, bienvenidos. Me alegra saber que pudieron unirse a la lectura. Gran parte de ellas estuvieron aquí. Y la pregunta de esta ocasión es: ¿cuál crees que sea el destino de Seth y Kendra a partir de ahora? O en general de la familia Sorenson. Ya en algún punto el abuelo y la abuela han mencionado que necesitan buscar algún sucesor, algún guardián o un par de guardianes de la reserva de animales mágicos, porque ellos no son eternos y al final Fablehaven siempre tiene que tener humanos viviendo como dentro de ellos para poder mantener como la protección dentro de la casa. Entonces, ¿qué es lo que te imaginas que va a pasar después de esta experiencia? Seth y Kendra van a querer tomar el rol. Definitivamente no van a volver a poner un pie en Fablehaven ni aunque les pagasen por ello. Le van a contar a sus papás. En general, ¿qué es lo que te imaginas que va a pasar? El abuelo y la abuela serán capaces de pedirles que se queden a pesar de que casi mueren como en más de una ocasión. O bueno, al menos Seth estuvo en más de una ocasión involucrado con problemas con hadas. Yo creo que por mucho que el abuelo y la abuela quisieran como ofrecerles esa posición, creo que después de esto no se atreverían a pedírselos porque pues tuvieron que arriesgar sus vidas, y no digo que no lo hayan hecho por una buena causa y que no lo hayan logrado. Sin embargo, creo que no se sentirían del todo como cómodos pidiéndoles eso a sus nietos, que recordemos que tienen no más de 15 años cada uno. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. No se los van a pedir, y Seth y Kendra pues todavía no están en edad de decidirlo, así que probablemente tampoco dependa de ellos al 100%, al menos no por unos cuantos años.
No sé, si quieres saber qué es lo que va a pasar, te invito a que actives las notificaciones, ya que el próximo capítulo se leerá el día lunes y así es, será el último capítulo de esta historia, así que será la última actualización de este mapa de relaciones que tengo por aquí. Y también se revisarán las últimas palabras de vocabulario de esta lectura, así que si todavía hay alguna palabra que no hayas comprendido, no te preocupes, házmela saber en los comentarios, en un mensaje, y yo estaré encantada de traer la definición en el siguiente capítulo y así poder aprovechar algo un poquito más de este viaje al mundo de la literatura. Muchas gracias por acompañarme en esta noche. Espero que no estés muriendo de calor como estamos haciendo por acá. Y recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras Sonrisa va a ser siempre tu rincón para leer. También quiero aprovechar para avisarte que el día domingo voy a tener una entrevista con una trotamundos literaria, así que si no te quieres perder de nada de estas charlas entre lectores que tengo de manera pues recurrente, por favor ve a Instagram, sigue la cuenta y también ahí te puedes enterar de otras actividades que también se tienen como por parte del mundo de la literatura, con arquitectos del mundo y también mi recomendación o más bien la actualización de la bitácora de exploración del mundo de la literatura que se hace cada semana. Así que espero verte también por allá y nos vemos. Bye. Recuerda que este video se queda guardado en una lista de reproducción para que así lo puedas ver las veces que sea necesario y sepas si es que ya has visto todos los capítulos, porque el siguiente capítulo voy a explicar cómo va a funcionar la trivia y qué es lo que va a pasarle al ganador. Así que nos vemos después. Chao.